Gracias por continuar con su espacio de pie ante la República. Como anunciamos al inicio del espacio, en el día de hoy tenemos un economista, y esto a propósito de que se cumple el primer año del segundo mandato del presidente Luis Abinader Corona, quien durante toda esta semana pues se la ha pasando dando estadísticas, evidenciando una realidad que para el gobierno es muy diferente a la que el dominicano de a pie la ve. Y por esto pues quisimos invitar a Richard Medina, quien es economista y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, para que él, como economista, pues nos aclare algunos de los temas que han sido parte de la agenda nacional durante esta semana. Bienvenido, Richard, gracias por acompañarnos. Muy buen día, Daniela, para mí es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación, primera vez que vengo a tu programa. Sí, hay que decir que hemos invitado a Richard, pero como es un catedrático que tiene una agenda pues complicada, pero gracias a Dios se nos dio. ¿Y en qué momento? Así es. El presidente esta semana ha dado en la semanal, pues presentó indicadores en todos los sectores del país y queriendo como mostrar la mejoría del país en los últimos 5 años, cómo cambiaron los indicadores del 2020 a la fecha. Me gustaría, Richard, que tú nos des quizás, porque es muy profundo todo lo que dijo el presidente ahí, quizás pudiéramos pasarnos 3 horas analizando punto por punto, pero por ejemplo el presidente hablaba de la pobreza. Se sacaron 2 millones de la pobreza, se redujo la pobreza. ¿Qué hay de cierto en ese aspecto que mencionó el presidente Luis Abinader? Mira, no es verdad que sacamos 2 millones de personas de la pobreza en los últimos 5 años, eso es falso. De acuerdo a la medida que tiene, al indicador que tiene el gobierno, han salido de la pobreza 400,000 personas en los últimos 5 años. Ahora bien, yo digo y hago énfasis en que es de acuerdo al indicador, porque ese indicador fue modificado en 2022. En 2022 se incluye algo que es que si tú como madre o como padre estás en un hogar donde hay 2 niños y esos niños van a la escuela, cuando están en la escuela y están en jornada escolar extendida, pues se benefician del desayuno, meriendas y el almuerzo escolar. Entonces, para fines de ese cambio de la metodología del cómo se mide la pobreza, en 2022 se agregó ese componente de subsidio dentro de lo que es la línea de pobreza o el ingreso para decir que una persona no es pobre. Imagínate tú que ese es un dinero que supuestamente gana la familia, y por lo tanto eso le permite a esa familia salir de la pobreza. Pero realmente es un subsidio. O sea, el día que esa familia no tenga ese subsidio, volverá a ser pobre. Pero igual el subsidio no te garantiza que salga de la pobreza, porque, a ver, 1.500 pesos que se dan en Supérate no saca a nadie de la pobreza. Pero eso es 1.500 pesos, esto es más. Porque Ajá. Como es todos los días, es comida, pues alrededor de 3.000 pesos. Entonces, ya eso ahí tú vas sumando subsidio y hace que la familia efectivamente no esté en pobreza. Entonces, ¿de dónde sale ese número 2 millones? Porque si tú me dices aquí 400,000 personas que salieron de la pobreza en 5 años, uno puede como que creerlo y entenderlo, pero ¿de dónde sale el número 2 millones? Lo que pasa es que el presidente los funcionarios del gobierno, informan al presidente, tienden a decir que en el momento en que el gobierno cambió, había un nivel de pobreza X. Eso no era cierto. En ese momento la economía estaba completamente cerrada. No fue que de momento en la pandemia aumentamos en 3 millones de pobres. Al contrario, no pasó eso. Entonces, dado que ellos encontraron la economía cerrada, inmediatamente la economía se abre, cualquier aumento de alguna cifra o cualquier mejora en alguna cifra, inmediatamente se la están diciendo que son ellos, pero no es así. Era una situación de la economía. Yo no sé dónde salen los 2 millones, a sinceridad. Entiendo que es más que nada una comparación con algún momento específico en 2020, que creo que es mal hecho hacerlo. Porque cuando tú haces ese tipo de comparaciones, tú tienes que comparar el mismo periodo con el mismo periodo de años diferentes. Entonces, si tú eliges de que agosto de 2020, pero estás comparando el último trimestre de 2024, se queda coja la ecuación. No, y claro que el 2020 no se está utilizando como referencia para nada, porque fue un año de pandemia donde la economía estaba cerrada en el mundo entero. Entonces, Richard, otra cosa que el presidente ha sido como enfático y repite mucho, el tema del sueldo mínimo, que dice que cubre la canasta básica
Y dice el presidente que con el sueldo mínimo de hoy se compra lo mismo que se compraba en el 2012, el doble, me parece que era que decía, en estos días. Háblanos de eso. Mira, eso es algo bastante interesante. Los salarios mínimos han subido, pero solamente aquellas empresas que pagan el salario mínimo. Hay un grupo de empresas informales que pagan menos que el salario mínimo. Y segundo, hay muchísimos trabajadores que no cobran el salario mínimo. Entonces, tú simplemente llevas la discusión al salario mínimo, es tú querer implicar que la mayoría de los trabajadores cobran un salario mínimo cuando es falso. Cuando tú comparas el salario mínimo de un trabajador con la canasta básica que a ese trabajador le corresponde, por ejemplo, si es un trabajador de una empresa pequeña o micro, normalmente tiene una canasta básica mucho menor que si es un trabajador de una empresa grande. Cuando tú haces la comparación manzanas con manzana, en este caso, no pasa lo que dice el presidente, de que un salario mínimo ya está cubriendo la canasta básica promedio, o una canasta básica. Sucede que el presidente lo que hace es que toma el salario mínimo más alto, que son trabajadores de empresas grandes, no sectorizadas. 27,000 y claro, pico. Y lo compara con el precio de la canasta básica más baja. Eso es un truco de cámara, evidentemente. Que también es 27,000 y pico. Es más o menos igual, pero la comparación debe hacerse es con la segunda o incluso la tercera canasta básica más alta, porque así inclusive es que se usa para fines de pobreza. Entonces yo creo que esa comparación de peras con manzanas, si bien le da un punto al presidente en lo que está diciendo, pero no es correcto desde el punto de vista técnico decirlo, porque tú lo que estás es descontextualizando la cifra. Con respecto a que ahora se consume más que antes, no es cierto. A pesar de los aumentos del salario mínimo, que yo creo que han sido aumentos que no tienen mucha lógica económica y el empresario se le ha quejado, eso no se ha visto en aumentos dentro de toda la distribución del ingreso. O sea, el resto de los trabajadores que no devengan salario mínimo no está ahí. No ha visto un aumento de esa magnitud del salario mínimo. Entonces tú lo que has tenido es que trabajadores que antes estaban por encima del salario mínimo, cuando se compara con un trabajador que es del salario mínimo de la misma empresa, están ganando menos. Y están consumiendo prácticamente lo mismo que consumían al cierre de 2019. Y digo prácticamente porque en algunos casos, debido a que tuvimos inflación tan alta, algunos salarios han subido más y otros se han quedado más rezagados. Entonces hay trabajadores que tú tienes que consumen menos ahora bienes, compran menos de la canasta básica que le corresponde de ahora que lo que compraban en 2019. Y hay otros que consumen un poco más. Pero la diferencia no es más de un 5%. Es decir, que los que más han podido consumir, porque le ha aumentado más el salario en estos 5 años, realmente lo que están es comiendo 5% más de lo que comían en 2019. La mayoría de los trabajadores comen menos que antes. Entonces yo creo que esas comparaciones a veces hay que tener cuidado porque nos pueden llevar, nos pueden mal guiar en el tipo de análisis que hacemos y también las decisiones de política. En ese evento, yo lo que creo que aquí hay que hacer una política agresiva de aumento de la producción agropecuaria para que los precios se mantengan bajos. Decía el presidente en estos días, también hablaba del tema de la deuda. Y yo pienso que se presta confusión. Yo no soy economista, no es que manejo muchas cosas de economía, pero por ejemplo, el presidente decía que la deuda, y uno que ha escuchado todos estos años, todos los préstamos que se han tomado, uno como que no entiende. Él decía que la deuda está más bajita, que está en un 57% y que ellos la encontraron en un 61%, que bajaron la deuda. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo uno puede entender eso cuando uno ve que en estos 5 años de gobierno se han tomado casi 50,000 millones de pesos prestados? Mira, es de nuevo el tema de que se usa 2020, que es un año muy atípico, para hacer comparaciones de esas magnitudes. El problema de la deuda es un problema que nosotros tenemos del tamaño de la deuda y también del costo de la deuda. Es innegable, o sea, nadie aquí ha podido negar lo que yo siempre lo digo. Uno, en los últimos 5 años, la deuda pública del gobierno ha aumentado prácticamente lo mismo que lo que aumentó la deuda pública durante el gobierno de Danilo Medina, que fue de 8 años. Cuando Abinader llegó, ¿en cuánto estaba la deuda? La deuda estaba en lo que es el gobierno central, sector público no financiero, estaba en alrededor de 41, 42% del PIB. Ahora está en 47% del PIB. Sucede que la confusión con los temas del PIB está en que en 2020 el PIB cayó porque se cerró la economía. Claro.
evidentemente que desde que se abrió la economía, el PIB iba a crecer. Entonces, si tú dices, mira, yo voy a hacer una fiesta, voy a llevar 100 ¿cómo se llama? Bolsitas de regalo de los niños. Y van 50 niños. ¿Tocan a cuánto? A 2 bolsitas por niño. Claro. Ahora, si de momento tú dices, mira, yo no voy a, estos 50 niños no les voy a dar los 50, que ahí vamos a decir que hay 25 que se fueron. Y tú nada más tienes 25, le tocan a 4 cada niño. Si esos niños vuelven, le tocan a 2 cada niño. O sea, lo que quiero decir con esto es que el hecho de que el PIB bajó y subió porque se cerró la economía es lo que está usándose para descontextualizar el dato. Pero eso no quita que uno, en 5 años se ha emitido tanta deuda como la que emitió Danilo Medina en 8 años. Y eso tiene implicaciones graves porque Danilo Medina llenó el país de obras. Hizo más de 24.000 aulas, hizo un metro, hizo un teleférico. Acabó prácticamente todas las grandes autovías del país. Este gobierno no ha hecho nada de eso. Y segundo, el hecho de que ha subido tanto la deuda en tan poco tiempo, ha aumentado el costo de esa deuda. Los intereses que estamos pagando ya se está asemejando al pago que nosotros hacemos, el gasto que tenemos en educación, que es 4% del PIB. Eso no pasaba hace 5 años. Entonces, esos dos elementos le dicen al país que hacer la comparación de deuda-PIB, como se está haciendo, es errónea. Con el tema de que ahora la deuda es tanto, yo no me llevo mucho de eso con respecto al PIB, por lo que les decía. Yo creo que hay que compararles con 2019, que fue el único año, o fue el último año donde la deuda y el PIB se comportaron de manera estable. Cuando tú lo comparas, el aumento es de 8% del PIB de la deuda. Tú hablabas de las obras y hacías la comparación con el gobierno de Danilo Medina, que es el gobierno evidentemente más reciente con el que uno debe comparar. Y esta semana decía el presidente y ponía el reto y decía que se podía sentar a debatir sus 5 años de gobierno con los 20 años del PLD, a comparar el tema de las obras que ha hecho cada gobierno. Me gustaría tu opinión sobre esas declaraciones del presidente, sobre todo porque este es el gobierno que menos ha invertido en construcción, en el gasto público. O sea, me parece que es el que menos en la historia que ha invertido en esa parte. Mira, yo creo que es el que menos ha invertido, el menos de Salvador Jorge Blanco, porque hay unos procesos de reestructuración de la economía que yo no tengo la cifra clara, pero este es el gobierno que realmente menos ha invertido. Yo no sé cuál es el interés genuino de dirigentes del PRD, exfuncionarios inclusive, que dicen que en 5 años se han hecho más cosas que en 16 años del gobierno del PLD. Eso no es verdad. Me voy a circunscribir a los 8 años de Danilo Medina, que fueron los más recientes. 24.000 aulas. Danilo Medina prácticamente duplicó la cantidad de aulas que encontró. Es decir, que de 1844 al 2012 se hicieron 24.000 aulas. Y Danilo Medina de 2012 a 2020 hizo 24.000 más. O sea, eso no es algo menor. Y dignificó las escuelas. Claro. Le hacía multiuso, le hacía baños buenos, le hacía canchas, le hacía biblioteca, le hacía cocina. Segundo, cuando uno se va a la parte de obras vinculadas con el sector salud, Danilo Medina intervino, reparó, construyó más de 56 hospitales. Rehizo completamente la República Nacional. Los hospitales que ha hecho el gobierno de Abinader es más que nada los hospitales que no se pudieron terminar en el gobierno de Danilo Medina. O sea, aquí no ha empezado un solo hospital nuevo. A nivel de visita sorpresa, Danilo Medina logró la reducción a la mitad de la pobreza rural. Y eso pasó porque en esos programas de visita sorpresa le resolvía problemas que tenían esos productores para lograr sacar su producto a la carretera y lograr mejores precios de intermediación. Entonces, eso es lo que se llama trabajar en la coordinación de política, básicamente, desde el punto de vista técnico. Que si, por ejemplo, necesitamos un centro de acopio y no lo tenemos, bueno, vamos a hacer un centro de acopio, que es una obra de algunos 5 o 6 millones de pesos. Que si necesitamos que nos tiren 2 carriles de un camino interparcelario de 700 metros, se la tiramos. Y con eso pueden sacar los productos más fácil. Que si necesitamos un camión, que un grupo de productores lo compre, bueno, le compramos un camión que son 3 millones de pesos. Y eso hizo que República Dominicana creciera en cuanto a la producción agropecuaria como nunca lo había hecho. Entonces, yo no he visto ninguna inversión en el campo ahora mismo. De hecho, estamos más dependientes de importaciones agropecuarias. Estamos produciendo menos de lo que producíamos antes para el consumo interno. Y la producción de ciertos sectores se ha ido prácticamente al colapso, como es la producción de cerdo, porque entró la fiebre porcina africana.
como es la producción de zanahoria, como es la producción de banano orgánico para exportación. Entonces, yo no veo en ese rubro, en el sector agropecuario, qué ha hecho el gobierno. A nivel del sector eléctrico, las pérdidas eléctricas estaban bajando a razón de 1.5 puntos porcentuales por año. Eso era ahorro más o menos de 70 millones de dólares por año en pérdidas. Eso pasó desde 2002 a 2020. Luego de ahí lo que hemos visto es que ha aumentado las pérdidas porque no hay inversión en reducción de pérdidas, es decir, en compra de medidores, de postes de luz, de cable. Y no se ha hecho ese trabajo. Hoy, ¿en cuánto está el subsidio eléctrico? Bueno, el año 2024 cerró en 1.735 millones de dólares. La cifra más alta de la historia. Este año yo pronostico que va a cerrar en alrededor de 1.600, 1.700 millones de dólares, entre otras cosas porque el precio del petróleo y del gas natural ha bajado. Entonces, te decía que si nos vamos al sector eléctrico, no han podido hacer nada a nivel de distribuidoras. Pero cuando tú ves, Danilo Medina hizo 762 megavatios de energía a carbón con Punta Catalina. Este gobierno no ha hecho nada de eso. Lo que compró fue una barcaza que es muy cara. Esa barcaza vende electricidad, es de fuel oil, 4 veces el precio de lo que está vendiendo Punta Catalina. Y esa es la única inversión que ha habido, porque las plantas de Manzanillo que anunciaron con tanto bombo, que es paga por el sector privado, no han entrado. ¿Y no entrarán en estos próximos años? Yo creo que va a entrar en 26 o 27, final del 26, mitad del 27. Ellos dijeron que era en el 24 que entraban. Después del 25 y ahora han ido rodando. Entonces, yo no veo en qué sector podemos nosotros hacer esa comparación a sinceridad. Bueno, en obras públicas. Él habla de obras públicas. Inauguraron los 3 vagones del metro la semana pasada con la ampliación del andén. Inauguraron la carretera, la circunvalación de Baní. En obras. Me imagino que en obras hay, pero realmente no aguanta el análisis 20 años versus 5. Ni 8 versus 5. Y también si tú tienes la inversión más baja, también, o sea, no hace sentido. Ya ahí se acaba el relato. Si tú estás invirtiendo menos, entonces en obras públicas, ya ahí se termina el relato. Entonces, ¿cómo tú ves, Richard, para irnos con esta pregunta a la pausa y ya cuando retornemos entonces la contestas, ¿cómo tú ves la economía dominicana? O sea, estamos ya a 4 meses y medio de que termine el 2025. ¿Cómo se ve el panorama? La gente, el circulante como que está difícil. ¿Cómo tú ves la economía, la construcción? El sector de la construcción ha caído, los constructores están al grito por el tema de la mano de obra. Entonces, cuando regresemos de la pausa, me gustaría que nos des como una panorámica de cómo tú ves la economía y la proyección de lo que se puede esperar para el próximo año, que aunque faltan 4 meses, pero se siente como complicado el ambiente. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a escuchar qué nos dice Richard Medina sobre la economía de la República Dominicana. Señor, en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega, INEFI llega. ¡Vengo a Nueva York! Equipo que no te rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
GBC cumple tus sueños. GBC cumple tus sueños. GBC cumple tus sueños. En un Kia me monté. En la farmacia GBC participé y me lo gané. Por cada compra de 1,000 pesos o más, incluyendo productos de las marcas patrocinadoras, estarás participando para ganar uno de los 5 Kia Picanto LX 2025. GBC, cumple tus sueños. Gracias por continuar de pie ante la República en esta interesante conversación con el economista Richard Medina. Preguntábamos antes de la pausa, ¿cómo ve Richard Medina la economía y qué pudiéramos esperar de cara al 2026? Porque uno siente como que está complicada la cosa. Bueno, yo la veo muy complicada, muy difícil y creo que puede seguir complicándose hacia inicio de 2026. Sucede lo siguiente, República Dominicana ahora mismo está evidenciando, está viéndose que hay pocos circulantes en la calle. Y eso lo estamos sintiendo todos. Esa crisis la sentimos todos. Tanto el que gana un salario, el que es un trabajador, el que tiene un negocio micro, pequeño, como el empresario más grande. Los que tienen negocio y nos ven, estoy seguro que le han pasado cosas como esta. Tienen menos clientes. El que le compra con crédito, las cuentas por cobrar que tiene, cada día son más largas. Si antes usted le pagaban a 30 días, 45 días, ahora son a 120, 150 días. Usted que tiene que pagarle a suplidores, probablemente está pagándole más tarde, porque usted tampoco está generando tanto dinero. Si usted tiene un negocito pequeño, probablemente usted está cobrando tarde, porque lo que está vendiendo no le da para pagar todos los costos, y tiene que primero pagar los costos fijos como la nómina y electricidad. En el caso de los trabajadores, cada vez que uno va a comprar algo al supermercado, está pagando cada vez más caro, no le suben el salario, por lo tanto se consume menos. Mucha gente lo que hace es que si antes compraba salmón o antes compraba bacalao, ahora está comprando tilapia. Si antes compraba un churrasco de vez en cuando, ahora está comprando más que nada carne de res o carne de pollo. Se está más que nada, o sucede más que nada, por 3 factores. Primer factor, las tasas de interés están muy altas en República Dominicana. Esa tasa de interés tan alta en República Dominicana se debe a que las tasas de interés en Estados Unidos son altas. Entonces, para mantener la coherencia del tipo de cambio, o sea que el dólar no suba mucho, si están altas afuera, tienen que estar altas adentro. Y las otras 2 causas son más que nada del gobierno. Primero, el gobierno anunció una reforma fiscal el año pasado que hizo que se paralizara la iniciativa privada. O sea, los empresarios tuvieron que paralizar aumento de producción, aumento de inventario, porque no sabían qué iba a pasar. Y duraron 5 meses hablando y rumorando una reforma fiscal como si fuera un lobo feroz, que al final llega, está mal escrita, mal redactada y la tienen que echar para atrás. Pero ya el daño estaba hecho. Y un tercer elemento es que el gobierno, como tú bien dijiste, Danira, ha decidido no invertir en obras públicas. Entonces, si la iniciativa privada está lenta, el Banco Central tiene que mantener tasas altas. El único indicado para tratar de empujar la economía, para incentivar la economía, es el gobierno. El gobierno ha decidido no hacer nada. Entonces, esa falta de planificación y esa reducción del gasto en obras públicas es lo que está generando esta situación de crisis económica que estamos viendo hoy. Pero recientemente el Banco Central liberó 81 mil millones en caja legal, que era para darle como un empujón a la economía. ¿Cuándo vamos a sentir ese empujón? O sea, ese dinero que se le inyectó a la economía, ¿cuándo se va a reflejar eso? Mira, yo creo que eso se va a ir reflejando hacia final de año, pero creo que es insuficiente. Porque los sectores que menos están creciendo son más que nada la construcción, la industria y la zona franca. Entonces, digamos, como se dividió esos recursos, casi no hay nada para la compra de viviendas, que es el sector que más rápido te puede prender la economía. Entonces, yo creo que hay que ajustar un poquito y abrir una parte de lo que quedan como 40 mil millones de pesos todavía. Pero para el incentivo a que la gente pueda comprar. Yo fui como pequeña emprendedora, pequeña empresaria. No hay. Yo quiero saber dónde está. Eso sería una buena pregunta. ¿A quién es que se lo facilita? Sería una buena pregunta. Liberan constantemente, pero lo recibe siempre como con grupito. Y cuando uno va, uno que no hay es forma. Dominicano de a pie, sin renombre, sin apellido, no lo consigue. Tú hablabas del sector inmobiliario que está complicado por el tema de la mano de obra haitiana, que sabemos que eso ha afectado la construcción. Y escuchaba en estos días a una persona, un economista me parece que fue, que decía
que para el 2026 pudiera darse un tipo de burbuja inmobiliaria, pudiera darse una situación compleja con el sector construcción. ¿Qué tú crees de eso y qué se puede proyectar para el año que viene con la construcción? Bueno, hay dos eventos que están pasando en el sector inmobiliario. Hay tres. Primer evento, tasa de interés alta. La gente, una familia clase media No hay típica, forma. no está adquiriendo vivienda porque la cuota del préstamo no le da. Pero también como el valor de las viviendas ha subido tanto, ya no es cualquier familia de clase media baja que puede comprar una vivienda de bajo costo. Entonces, si tú tienes que el precio de la vivienda de bajo costo es muy alto y que la cuota que tú vas a pagar por tomar un préstamo para financiar 70% de esa vivienda es muy alto también, pues tú simplemente sigues alquilado porque es lo que más te conviene. Entonces, por eso la demanda de familias dominicanas de las viviendas se ha estancado los últimos quizá 10, 12, 15 meses. Segundo, muchos apartamentos que se usaban para inversión, sobre todo en el polígono central de Santo Domingo y ciertas zonas como el Mar Rosa en Santo Domingo Este, se ha visto un descenso en la demanda, es decir, ya casi nadie está comprando ese tipo de unidades porque las tasas de interés siguen altas, pero también una parte de esa demanda venía de dominicanos que viven en Estados Unidos, que mandaban ahorros para acá para invertirlo. Como ya la situación en Estados Unidos no es tan buena, entonces esos dominicanos tienen esos ahorros para invertirlo en República Dominicana. Por lo tanto, también te está cayendo la demanda por ahí. Hay un tercer elemento, y es que hay una serie de proyectos inmobiliarios que por diferentes razones se vendieron en plano, pero no se han podido continuar, porque los constructores no tienen el financiamiento a tasas bajas para hacerlo. Yo creo que eso se va a corregir en la medida en que se pueda liberar el dinero de los préstamos de encaje para el sector construcción. Un último elemento es el de la mano de obra, que sí se ha visto un aumento del costo de la mano de obra para construcción de viviendas. Pasa por dos razones. Uno, este tema con los haitianos, que hay que decirlo, es la mayoría de la mano de obra, al menos a nivel de obreros en obra gris que se tienen. Y segundo, porque el gobierno hace unos meses dispuso aumento del salario mínimo para el sector construcción. Entonces, cuando tú ves la serie de tiempo del costo que tiene la construcción en cuanto al componente de mano de obra, en los últimos 12 meses ha aumentado alrededor de un 20%, y es mucho. Entonces, yo creo que todo eso está confluyendo para que aumente el precio de las unidades nuevas de vivienda, o no se completen las que están, pero también ha generado una reducción de la demanda, y yo creo que eso es peligroso. Es peligroso porque al no haber nuevas unidades construyéndose, la oferta no crece. Tú tienes que aquellas personas que tienen las unidades en las manos son la única oferta en lo que sería un mercado secundario de segunda mano. Pero, como los precios están tan inflados y no hay nadie que lo venda, tú vas a tener mucha gente tratando de vender apartamentos que lo compraron a un precio, están tratando de vender carísimo, pero nadie los quiere comprar porque o están muy caros o nadie tiene capacidad de otorgar un préstamo y pagar la cuota que implicaría eso, porque cuando tú lo vas a alquilar no lo vas a alquilar para cubrir esa cuota. Entonces yo creo que hay que hilar bien fino dentro de lo que hace la política pública en cuanto al incentivo a la construcción de viviendas, sobre todo en apartamentos, porque para lugares como el Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Provincia de Santiago, Punta Cana, Bávaro, La Romana, San Pedro de Macorís, creo que puede generarse una situación de estancamiento y de muy bajo crecimiento de la industria. ¿Por qué no bajan las tasas en los bancos? Porque yo veo que el Banco Central, que es el que da las tasas de referencia, la ha ido bajando, creo que está en 5.75, pero los bancos las tienen altísimas. Entonces, si la de referencia está en 5.75, o sea, los bancos están en 15, 17, ¿por qué no bajan? Por lo que mencionaba al inicio, de que si en Estados Unidos las tasas de interés están altas, las tasas de interés de mercado en República Dominicana tienen también que ser altas. Si no fuese así, o sea, imagínate que se mantengan tasas de interés altas de inversiones en dólares en Estados Unidos y aquí comienzan a bajar la tasa de interés, pues va a haber mucha gente que va a decir, bueno, si la tasa de interés está bajando en República Dominicana, a mí me conviene salir de mis inversiones en pesos, cuya tasa está bajando, cambiarlas a dólares, tomar mis dólares y llevarlos a Estados Unidos, donde activos o inversiones en dólares me van a dar una tasa de interés más alta. Entonces, para evitar eso, que sería una fuga de dólares, una salida de dólares, una salida de capitales, obviamente si salen los dólares, pues sube el tipo de cambio, sube el precio del dólar. Para evitar ese aumento del precio del dólar, pues entonces el Banco Central hace cosas que provocan que las tasas de interés locales, de préstamos, de certificado de inversión, de hipotecas, de cuentas de ahorro, se mantengan altas. Pero es más que nada para mantener esa paridad
con la tasa de interés de activos en dólares en Estados Unidos. Tú mencionas el dólar y yo recuerdo que a inicio de año se hablaba mucho de que si la tasa del dólar iba a llegar al 70 por 1 para este año 2025 y vimos que luego de eso, hace unos meses, el dólar estuvo en 59 y bajó, pero vemos en estos días que está subiendo de nuevo y ya está casi a 62 por 1. ¿Qué se ve, qué se proyecta con el precio del dólar para los próximos meses? Mira, yo veo un dólar cerrando el año, 63 y medio para la venta. Y digo esto porque esa es la cifra más o menos que uno tenía desde el año pasado para fines del presupuesto general del Estado. Ese aceleramiento que tuvo el precio del dólar, que subió hasta 64 en los primeros 3-4 meses del año, yo sabía que era coyuntural. O sea, el Banco Central iba a hacer cosas, iba a implementar política monetaria para que el precio del dólar bajara, y efectivamente lo hizo. Ahora, eso no quiere decir que se va a mantener así durante mucho tiempo. El dólar va lentamente a ir aumentando hasta el valor que yo tengo más o menos en la cabeza, que es 63 y medio. Y es algo normal. La República Dominicana, si uno ve los últimos casi 20 años, todos los años, salvo ciertas excepciones, el dólar ha subido en promedio 3%, 4%. Es lo que se llama crawling peg, o un tipo de administración de la tasa del dólar. Es algo saludable, es muy previsible para los inversionistas. La gente está acostumbrada acá a eso. Entonces yo no veo problemas en que el dólar termine 2 pesos quizás, de lo que más por arriba de lo que está ahora. Es muy diferente a lo que veíamos a inicio de año. Yo sí sabía que ese aumento tan rápido no era algo que el Banco Central se sentía cómodo y iba a hacer cosas para frenarlo, como efectivamente lo hizo. Mencionabas ahorita el tema de la reforma fiscal del año pasado, el intento de reforma, que muchos nos dicen que es necesaria. Hay otro grupo de economistas que dicen que no es necesaria porque el gobierno lo que tiene que mejorar el tema de las recaudaciones. Me gustaría, Richard, que me hables de la reforma fiscal. Hemos visto al nuevo ministro de Hacienda, también me gustaría escuchar tu valoración sobre ese cambio, esa nueva designación del ministro de Hacienda y Economía, porque también se dio la fusión de los ministerios de Planificación, Economía y de Hacienda. Entonces, me gustaría tu valoración sobre el nuevo ministro, Magín, que fue de la DGI del PLD, también sobre la fusión de Hacienda y Economía, Planificación y Economía, y si tú puedes ver en el panorama que se está hablando, se está negociando, se está preparando una reforma fiscal, porque hemos visto al ministro que está haciendo como reuniones con sectores empresariales. Mira, yo trabajé con Magín Díaz cuando estuvo en el Ministerio de Hacienda. Yo duré 10 años en el Ministerio de Hacienda. Yo escalé todas las posiciones desde pasante hasta director de gabinete. Y parte de ese apoyo, esa mentoría, ese ascenso que yo tuve ahí, se lo debo a Magín Díaz. O sea que yo, a nivel personal, tengo la mejor relación con Magín. Magín es una persona muy preparada, muy competente, de mucha experiencia, que sabe formar buenos equipos. Entonces yo creo que él va a ser un buen ministro de Hacienda. Sobre su designación me parecía correcta en el sentido de que el ministro anterior, no nos vamos a criticar ya a una persona que se fue, pero yo creo que dejó un sabor un poquito amargo, ¿no?, en toda la sociedad sobre su trabajo. Con respecto a la militancia de Magín, a pesar de que fue funcionario de primer nivel en los gobiernos del PLD, Magín no es PLDista. Danilo Medina lo dijo en unas palabras con unos periodistas. Magín es un técnico, y como técnico él es una persona del sistema. Él le sirve a diferentes gobiernos según los gobiernos lo necesiten. Y yo valoro eso porque tú necesitas tener también gente del sistema que siempre esté ahí al margen de los cambios de gobierno. Sobre la fusión de los ministerios, es una fusión que venía de antes. Yo creo que no fue algo bien pensado. Si se quería ahorrar algo de dinero fusionando los ministerios, me parece que eso no se va a lograr. El ahorro es mínimo. Es mínimo, pero no se va a lograr porque no despidieron a nadie. Lo que sí es que ahora tú tienes cosas buenas, por ejemplo, inversión pública, que es un subsistema dentro de los diferentes sistemas que hay en la gran hacienda pública. Pasa a Hacienda y no estaba, y deja de estar en MEPIT, que estaba aparte. Yo creo que debe estar ahí. Generas un problema y es que unificas planificación con el sistema de presupuesto. Planificación ve a largo plazo, 5 años, 10 años, 30 años. Presupuesto ve el día a día, ve anual, lo ve de 1 a 4 años. Entonces tú tener esos dos sistemas juntos en un Ministerio de Hacienda que es muy demandante, porque todos los problemas acaban ahí en Hacienda. Tú lo que vas a tener es que
la vorágine de cosas de Hacienda absorbe a los ministros, absorbe a los funcionarios en el día a día, es decir, la parte de presupuesto. Pero la parte de planificación, que es muy importante, se va probablemente a dejar un poco de lado. Eso es un punto. Y otro punto es que a mí me parece muy extraño que el sistema de ordenamiento territorial pase al Ministerio de la Presidencia. Eso es un error. El Ministerio de la Presidencia es un ministerio de gabinete, de ejecución, ¿no? No es un ministerio para estar vigilando sectores o sistemas específicos como sería el ordenamiento territorial. Yo creo que eso estuvo mal hecho y debe corregirse y mandarse a un ministerio como quizás Medio Ambiente o el MIBET, que tengan más vinculación con el territorio, que es lo que sin duda va a tener el Ministerio de la Presidencia. Entonces yo diría que fue una reforma interesante, yo no la juzgo como buena ni mala de un inicio, porque es una decisión del presidente cómo él quiere manejar su gabinete, pero creo que no se pensó bien, no he visto un solo estudio que diga que eso fue algo necesario, eso no era necesario, y me parece que en el largo plazo, a nivel de costo, en cuanto a visibilidad e interés del gobierno en la parte de planificación, creo que va a verse lacerada. Y en cuanto a avanzar la agenda con ordenamiento territorial, que hay una nueva ley, creo que va a ser bastante pernicioso para esos dos fines. La reforma. La reforma. Mira, más bien parece que está hablando, no sé los temas que ha tratado con el empresariado. Yo creo que hay que hacer una reforma, pero del gasto, antes de hablar de una reforma tributaria. Porque no es verdad que le pueden pedir más sacrificio a la clase media, más sacrificio al sector empresarial. Cuando tú ves que están subiendo las nóminas, que están subiendo las pensiones, que se está gastando más en el sector eléctrico, que se está gastando más en subsidios de mucha gente que ni siquiera necesita una tarjeta Supérate. Entonces yo creo que el primer paso para mostrar que el gobierno realmente quiere disciplinarse es precisamente frenar ese aumento vertiginoso de lo que se llama gasto corriente, que es gasto muy poco productivo. Luego de ahí, si es que realmente se necesita una reforma fiscal, una reforma tributaria, perdón, se puede hablar qué tipo de reforma uno quisiera. Pero yo creo que hasta que no controlemos el gasto, y este ha sido un gobierno que ha aumentado el gasto de manera desorganizada, sin planificación, creo que no estamos en buen carril. Richard, finalmente, como economista y un buen profesional que eres, si tuvieras la oportunidad de ver al presidente Luis Abinader, sentarte con él y darle un consejo económico, a pesar de que él es economista también, pero tú, por el bien del país, tienes la oportunidad de sentarte con él y le pudieras dar un consejo, ¿qué tú le aconsejarías al presidente con relación a la economía de la República Dominicana? Mira, yo creo que a los presidentes no se les puede dar consejo, porque los presidentes saben mucho. Sí, pero tú llegar al presidente te da un estatus diferente. Yo lo que sí creo que él debe hablar más con la gente, no tanto llevarse lo que dicen sus funcionarios. Yo siento que el presidente a veces da cifras, habla de fenómenos socioeconómicos que no se corresponden mucho con la realidad. Y no es que él tiene que estar con un auricular, con un telescopio mirando las cosas. Para eso él tiene funcionarios. Ahora, yo creo que parte de contrastar lo que dicen los funcionarios es hablar con diferentes sectores. Y creo que, al menos en las últimas intervenciones que he visto de la semana, creo que eso se ha ido perdiendo un poquito. Yo les recomendaría eso. Hable con sectores, hable con la población, a ver cómo está sintiendo la situación económica ahora mismo. Porque una cosa es la cifra que le llevan los funcionarios. Siempre van a llevarle buenas cifras porque quieren quedar bien. Claro. Otra cosa diferente es cómo esas cifras se están sintiendo en la población. Bueno, pues agradecer al economista Richard Medina por acompañarnos en este domingo, también miembro del Comité Político del PLD. Se nos quedó hablar de política, pero ya para eso pues lo invitamos en otra ocasión, así que gracias Richard por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes porque como cada semana nos acompañan de 3 a 4 de la tarde por BTV, Canal 32. Hasta la próxima semana.